Muy buenas noches, estimados y queridísimos traders. Hoy vamos a comenzar esta reunión de inversiones vinculada a la sesión asiática, pero hablando precisamente de análisis fundamental. No olviden que los días lunes siempre hacemos un recorrido sobre lo que puede llegar a pasar en la semana respecto a las noticias más relevantes del mercado y como siempre, pues esta no es la excepción, ¿sí? Estamos recuperando la sesión del día de la mañana. Hoy en la mañana tenemos esta sesión, pero bueno. Tuvimos que mover en la noche por algunas eventualidades, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a recibir esta sesión de análisis fundamental y bueno, esperando que todos puedan escucharme, por favor. ¿Pueden escucharme? Sí, Ya fue. claro, porque Ok, ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos ustedes en esta sesión de inversiones. A las personas que se incluyen dentro de Investor Center, muchísimas gracias por su confianza. Generalmente los días lunes hacemos sesiones de análisis fundamental para que entre semanas, es decir, martes, miércoles, jueves y viernes, podamos invertir en función de estas perspectivas económicas y no dejar que el mercado nos sorprenda. Esta va a ser una semana, en términos generales, antes de continuar con toda la sesión, esta va a ser una semana muy interesante, ¿ya? La semana pasada, para que todos entendamos el contexto, hubo un discurso, hubo más bien aumento de tipo de interés por parte de la Reserva Federal y por parte de la zona europea, pero este aumento de interés no se vio reflejado en la volatilidad de los mercados. Es decir, sí se aumentó el tipo, y sí generó volatilidad, pero no la volatilidad que todos estábamos esperando, es decir, un gran aumento en la bolsa, ¿sí? Esto más bien se logró consensuar el día jueves debido a los datos del Producto Interno Bruto y los datos de la inflación. Él también el día viernes habló muchísimo sobre la inflación. Entonces, nosotros como traders, ahora esta semana va a ser una semana importantísima porque la semana pasada, pues Jeremy Powell en la conferencia que dio bajo los miembros de la FOMC, es decir, este conjunto de banqueros de Estados Unidos, mencionó que se seguiría aumentando el tipo de interés siempre y cuando pues la economía como tal diera señales de mayor crecimiento. Ya, ¿cómo uno puede interpretar el crecimiento de los países? Pues mediante tres factores principales. El primer factor es el Producto Interno Bruto. Es decir, si tienes mayor PIB, significa que la economía está creciendo. Lógicamente, el mercado va a crecer. ¿Vale? Ese es un punto. Un segundo punto es la inflación. La inflación siempre ha sido objetivo de la Reserva Federal o de los bancos centrales para poder regularla. Ya sabes, ¿no? Siempre quieren controlar a la inflación, que la inflación no esté por encima del 2%. Ahora, por los temas que ha sucedido antes, ¿no? La época post-COVID, el tema de Ucrania, todos estos problemas, la Reserva Federal ha aumentado su tipo de interés. ¿Ya para qué? Para reducir la inflación. Y el tercer punto, sabemos que un mercado le va a ir bien no solo por la producción, no solo por la inflación, sino también por el empleo. Ya cuando hay muchísimo empleo, significa que la economía pues está en gran expansión. Entonces, esta semana va a ser una semana que hable muchísimo sobre las fuentes de producción y las fuentes de empleo. La semana pasada se habló muchísimo sobre el Producto Interno Bruto y los tipos de interés y la inflación. Esta semana se va a hablar sobre los PMIs. Ya, el PMI son encuestas o expectativas que uno tiene sobre la economía, a ver qué puede llegar a suceder, ¿ya? Y también esta semana vamos a tener noticias vinculadas al empleo. Es decir, vamos a tener la tasa de empleo no agrícola, la tasa de desempleo, todo eso vamos a observar durante toda esta semana. ¿Ok? Claro, no todo en un día, sino repartidas durante los demás días. Bueno, entonces ayer domingo el mercado realmente tuvo movimientos técnicos, no hubo mayor movimiento. Hoy el mercado, digamos que sí se comportó de forma abrupta, pero igual con movimientos netamente técnicos, ¿ya? Porque, bueno, básicamente teníamos noticias en la zona europea, que fueron los datos del IPC, es decir, la inflación, pero esto afecta directamente al euro, ¿no? Al euro, a la libra, es decir, a las divisas europeas como tal. Después tuvimos más noticias ya vinculadas al mercado americano. Digamos que la más fuerte fue el PMI de Chicago. Sin embargo, esas noticias de PMIs sí son fuertes, pero cuando se hablan de PMIs generales, más no PMIs o de la Universidad de Michigan o de Chicago, en este caso, que de alguna forma pues no son tan importantes, porque al final
suelen ser perspectivas nada más. Lo que nos interesa a nosotros es saber el dato total, y el dato total ya lo vamos a ver más adelante. Después tuvimos, en este caso, noticias vinculadas al petróleo. Lógicamente, van a causar volatilidad, pues, no necesariamente fuerte, únicamente son ajustes al crudo como tal. Y bueno, después de esto, como ustedes pueden ver, tenemos ahora en este momento permisos de construcción e hipotecas en la sesión de Australia, que podría ocasionar volatilidad. Yo creo que muy poca volatilidad en el mercado. Primero porque son de países que sí es cierto que estamos en la sesión asiática y que sí van a generar cierta volatilidad, pero al mismo tiempo, y esa parte es importante, pero al mismo tiempo estos países eh, no van a tener mucha incidencia porque son noticias de segundo nivel, ¿no? Generalmente los permisos de construcción aportan directamente al Producto Interno Bruto, pero no de forma directa, sino más bien es un subcomponente o una noticia que suele ser un subcomponente de una noticia total, entonces no va a generar mucha volatilidad. Bien, tenemos PMIs, esa noticia sí es importante, los datos manufactureros, el PMI manufacturero de China, vamos a ver qué tal lo recibe el mercado. De forma general, debería afectar más que todo a los instrumentos principales de refugio, es decir, al yen, al oro, a la plata, básicamente más no a los demás instrumentos, pero podría ser también que no genere gran volatilidad. Y por último, a las 11 tenemos la decisión de tipos de interés del dólar australiano. Probablemente se aumente el tipo de interés como ya se ha venido aumentando alrededor del mundo. Es decir, en la semana pasada se aumentó en Estados Unidos, se aumentó en Europa, pero más allá de que se aumente, que yo creo que casi es un hecho, lo que nosotros tenemos que analizar no es el aumento del tipo de interés, porque es un hecho. Miren, a nivel del mundo se sigue aumentando el tipo de interés. Lo que nosotros necesitamos revisar es esto, el comunicado sobre el tipo de interés de los órganos de regulación, porque el comunicado es lo que te dice, ¿sabes? Te va a decir, sí, el tipo de interés se va a aumentar en el futuro bajo estas perspectivas, o el tipo de interés no se va a aumentar bajo estas perspectivas. Ya, entonces todo eso vamos a observar con el discurso. Sin el discurso, pues no vamos a tener absolutamente nada claro, ¿sí? Entonces yo creo que el tipo de interés se va a aumentar, pero va a generar una volatilidad pequeña, como la semana pasada ha generado, ¿no? En los demás instrumentos. Entonces, mucha atención, por favor, en este tema de los tipos. Ahora, mm, si nosotros observamos el día martes, el día de mañana. Bueno, entonces, en síntesis, hoy que espera el día lunes, bueno, sí hay noticias importantes, ya, pero más allá de eso, en sesión americana todo iba a ser netamente técnico, es decir, hoy la sesión iba a ser muy técnica, con impulsos y retrocesos bastante normales en el mercado, no iba a generar gran fuerza, sí, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, mucha tranquilidad en las sesiones del día de hoy, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar lo fuerte? A partir del día de mañana. Mañana va a ser lo fuerte en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden observar, el día de mañana vamos a empezar ya con las noticias de los PMIs. No olviden que lo que les decía, ¿no? Pues los datos de los PMIs al final terminan siendo datos que nos dice hacia dónde va la economía. Entonces, bueno, vamos a hacer primero a recapitular un poco de teoría para que a todos nos quede claro los PMIs, ¿no? A ver, el PMI, ya, en este caso son encuestas. El PMI son encuestas sobre las perspectivas, más bien sobre las expectativas que tienen los grandes directivos o los grandes directores, en este caso de las compañías, para en función de eso saber si es que esto va a crecer o decrecer. Ya, eso hace el PMI. ¿Ya? El PMI se divide en dos sectores, lógicamente, ¿no? Ustedes sabrán que en el mercado tenemos dos tipos de empresas. Las empresas de bienes, ya, esa se denomina el PMI de manufactura. Y también tenemos las empresas de servicios. Ya, y aquí también este PMI se llama PMI de servicios. ¿Ok? Entonces tenemos empresa de bienes de manufactura y empresas de servicios. ¿Ok? Lo esencial del PMI, esto es para ambos, es que el PMI esté por encima
de 50, ¿sí? Y mantenga un rango de tendencia. Ya, eso es lo esencial, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante que a veces no necesariamente puede estar por encima de 50 para ser un buen dato. Entonces, todo dato, esto es para manufactura y esto para servicios, ¿no? Esto no solo es para uno, sino es para los dos. Si los PMIs están por encima de este valor 50, significa que la economía está bien o hay muy buenas expectativas de que el mercado suba. Eso significa, ¿ok? Si es que está por encima de 50, ¿ok? Y parte importante. Sin embargo, también no necesariamente tiene que estar por encima de 50 si es que mantiene una tendencia alcista. En otras palabras, aquí voy a hacerles una pequeña gráfica, luego ya vamos a ver los datos. Dato de manufactura y dato de servicios. Como dijimos, se lee de forma igual, solo que el uno interpreta lógicamente a las empresas de manufactura y las otras de servicios. Entonces aquí vamos a poner 50. Ya. Todo por encima de 50 es positivo. Ya, entonces todo por encima de 50, pongámoslo así, esto es positivo. Y todo por debajo de 50 es negativo, ¿ok? Entonces, si nos sale, por ejemplo, un dato, el dato del día de hoy, nos sale 51, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, está por encima de 50, entonces es positivo, ¿ya? Sí, desde el punto de vista de que está por encima de la métrica que dijimos, pero también no se olviden lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que tiene que tener un rango tendencial alcista. Es decir, si ustedes ven que los PMIs están haciendo esto y como resultado el 51 está por encima de 50, pero mantiene una tendencia alcista, entonces es un buen dato, ¿ya? ¿Por qué? Porque está por encima de 50 y además mantiene una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa si es que en vez de sale 51, pero la tendencia es completamente bajista? Sucede que en este caso, este dato de aquí, a pesar de ser por encima de 50 o a pesar de ser favorable, no es tan importante porque la tendencia es bajista. Y no olviden lo que dijimos, el PMI es un indicador de expectativa. Entonces, lo que te está diciendo al final es que, en efecto, aún la expectativa es elevada, ¿sí? Es lo que te dice. En efecto, aún la expectativa es elevada, pero, esta parte es importante, cada vez hay menos expectativa en el tiempo. Y eso es un símbolo de recesión. ¿Ya? Así funciona el tema de los PMIs. Bien, entonces, bueno, para las personas que aún no les ha quedado completamente claro, ya vamos a revisar con ejemplos reales para ver qué esperar el día de mañana, pero de forma general, así se leen los PMIs. ¿Ha quedado claro esto? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, buenas noches. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿este valor es en porcentaje? No, no es en porcentaje. El valor no es en porcentaje. Simplemente se mide como te menciono. 50, por arriba de 50, por debajo de 50, ¿sí? Dime, Leo, ¿tienes una duda? A ver, nos sale, si el valor es 53 y sale 51, ya, entonces, aquí ya vienen ya los otros ejemplos que íbamos a hacer en clase. A ver, si es que nuestra perspectiva o el forecast, pongámoslo así, ya, o el pronóstico, para que sea más sencillo, es de 53, listo, pero el dato real es 51, es exactamente lo mismo, ¿no? Digamos que nuestro pronóstico fue 53, bien, y salió 51, es exactamente lo mismo. Si sale 53 incluso, tiene que estar enmarcado dentro de una tendencia alcista, entonces ahí es significativo el 53. 53 o 51. Pero si es que sale cualquiera de los dos, pero la tendencia es bajista, es lo que determina realmente si el PMI es bueno o malo, la tendencia. Ya no necesariamente puede ser alcista, no necesariamente puede ser 53 o 51, tiene que estar enmarcado dentro de la tendencia.
¿Cuándo comienza a ser Profe, una significativo? pregunta. Un segundo. ¿Cuándo comienza a ser significativo? Si es que el 53 es relevante para cambiar la tendencia. Es decir, si es que te sale 51, ya pongámoslo así, si te sale 51, la tendencia bajista continúa. Pero si te sale 53 es como que tenemos tendencia bajista y con el 53 comienza a cambiar la tendencia. Ya, ahí es relevante que se cumpla el pronóstico. De otra forma, no. De otra forma, no importa que sea, que sea 53 o 51, va a mantener la tendencia. ¿Ya? Así funciona con respecto a las expectativas. Ya vamos a ver con ejemplos reales porque mañana tenemos datos del PMI para ver qué sucede. A ver, primero voy a contestar las preguntas que me escribieron y luego vamos con las preguntas así con el micro, ¿ok? A ver, dice David, profe, ¿y si estamos en una tendencia bajista y el PMI cae de 30 con más fuerza? Si cae por debajo de los 30, es una señal enorme de recesión, ¿ya? Si está por debajo de los 30. De hecho, la última vez que cayó por debajo de los 30 fue la época del COVID. Entonces, es una señal realmente de debilidad, si está por debajo de los 30. Y si está en rangado medio alcista, medio bajista, ahí va a depender, ahí sí, si es que ves que los PMI están completamente enrangados, es decir, están casi en línea recta, ahí sí va a depender únicamente del número. Es decir, si sale 53, significa que está creciendo la tendencia, es positivo. Si sale por debajo de 50, está bajando la tendencia. ¿Por qué? Porque si notas que como no hay tendencia, entonces ahí sí lo que te interesa es armar la tendencia. Entonces, ¿cómo armas la tendencia? Teniendo datos superiores a la media, y la media en este caso es 50. Entonces, todo dato superior a 50 será positivo y todo dato inferior a 50 será negativo. Siempre y cuando exista un movimiento enrangado, algo que no existe, ¿no? Los PMI siempre tienen tendencia, porque, insisto, son encuestas de manufactura. Son encuestas de expectativas de manufactura, encuestas de expectativas de servicios, y las expectativas no son líneas rectas, las expectativas son líneas curvas, porque uno tiene expectativas positivas o negativas. Tú no tienes una expectativa indiferente en el tiempo, por decirlo así. Ya, ahora sí vamos con otra pregunta, ahora sí, la que me estaban preguntando en el micro. Profe, entonces básicamente tendríamos que guiarnos más a la tendencia que a los números. Sí, muy bien, exacto. Los números son importantes porque al final te arma la tendencia, pero tienes que fijarte en todo el entorno, y el entorno es la tendencia, exacto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vámonos a los ejemplos. Perfecto. Vamos ahora sí a los ejemplos de los PMIs ya en tiempo real, de lo que puede llegar a pasar, pues mañana, ¿no? A ver, PMIs, como ustedes pueden darse cuenta. A ver, entonces vamos a ver el PMI total. Como les dije, ¿no? Obviamente, si tenemos el dato de manufactura del PMI, pues va a ser importante, ¿sí? Pero como pueden ver, solo es una región, en este caso es de la región de España, entonces no es tan trascendental. No porque no sea importante, sino porque únicamente es un componente de toda la Unión Europea, igual de Italia, igual de Francia. A mí lo que me interesa, obviamente, o los parciales, pero lo que me interesa en total es el PMI de toda la región europea, a ver qué sucede, es lo que me interesa. Entonces, abro el PMI, en este caso es el PMI de manufactura, y acá me sale, bueno, primero, reviso, me dice que la expectativa. Pongámosle aquí las flechas. Aquí estamos. Me dice que la expectativa es 42,7. Ya. El dato anterior fue 43,4. Entonces, aparentemente, ya les dije, por encima de 50 es bueno, ¿no? Pero mi expectativa es que esté en 42,7. A simple vista, si uno revisara la tendencia, dijera, estamos mal en Europa. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de 50, ¿ya? En manufactura. Pero vamos a ver la tendencia. Listo. Zona euro. Y mire, aquí está la tendencia. El dato anterior me decía que fue 43,4. Ya, entonces el dato fue 43,4, más o menos ese fue este de aquí, 43,4. Entonces lo primero que tenemos que armar es la tendencia. Pregunta, en el último año, en el año 2023, ¿la tendencia del PMI ha sido bajista o alcista? ¿Qué creen ustedes? Bajista. Ya, se ve claramente, es bajista. Ya, entonces aquí ya se puede entender mejor lo que les decía, bajista.
¿Qué significa que sea bajista? Que cada vez hay menos expectativas de crecimiento en la zona euro. Eso significa que sea bajista. ¿Ok? Y aparte importante. Segunda parte, es bajista. Y se espera que el mercado o el PMI esté en 42,7. El dato anterior fue 43, se espera que esté en 42,7. Si está en 42,7, lo único que estoy haciendo es acentuando la tendencia bajista. Ya. Si sale 42,7, es decir, si es que el pronóstico se cumple en 42,7, ¿eso será positivo o negativo para el euro? Negativo, profe. Negativo. Perfecto, negativo. Entonces, miren cómo funciona aquí. No importa que el PMI, ¿sí? No importa que el PMI cumpla la expectativa, porque igual eso va a ser negativo para el euro. ¿Ya? Importante. Ahora, digamos que no sale el pronóstico 42,7, sino sale 43. ¿Eso será negativo o positivo para el euro? Sigue siendo Igual. negativo. Negativo. Ya, fijémonos en la tendencia. Lo que les decía, tendencia bajista. El dato anterior fue 43 y el otro dato va a ser 43. En general, exacto. Aquí es positiva la previsión. Ya, sí está por debajo de 50, pero lo que te estoy diciendo es esto. Cae la tendencia, inmediatamente el mercado va a hacer esto, porque tenemos dos expectativas similares. Entonces, esta es una señal que podría considerarse como una señal de reversión. No cayó, se mantuvo. Entonces, como se mantuvo, es positivo. ¿Me hago entender? Es como que se mantuvo estable. Exacto, se mantuvo estable la expectativa. Entonces, ya no sería negativo, sería positivo. ¿Ya? Entonces, Mm, aquí en este caso, para el día de mañana, si el PMI sale por encima de 52, cualquiera que sea el dato, 53, 54, 55, cualquiera, es positivo para el euro. Pero si sale en función de la expectativa, es decir, 42, 41, 40, es negativo para el euro. Y miren aquí lo que les decía, la teoría que te dice que tiene que estar por encima de 50 para que sea bueno. En este caso no necesariamente. ¿Por qué? Porque como tenemos una expectativa bien bajista, o el dato menos malo puede ser un dato 43 en este caso. ¿Me hago entender? ¿O se entendió? O sea, la comparativa siempre tenemos que hacerlo con el dato anterior. Sí, siempre más con los datos anteriores, con la tendencia. Ya. Ujú. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, eso es lo que se podría esperar del euro. En síntesis, si es que llegamos a la expectativa, lo que se espera es que el mercado se desplome o el euro mañana pierda valor. Si mañana pierde valor, mañana el dólar sube. Así de fácil. ¿Listo? Eso sí es que se cumple la expectativa. Si no se cumple la expectativa, pues exactamente lo mismo dependiendo de la tendencia. A ver, vamos, ahora sí, PMI de manufactura, en este caso de Reino Unido. Ya, esto es para la libra esterlina. Profe, una pregunta, perdone. Ujú. Con respecto al dato, por ejemplo, del PMI a nivel de Europa, ¿existe algún país en particular que de pronto mueva más que a diferencia del resto, o el dato general debe ser de Europa? O sea, o si existe algún país que de pronto pueda mover o influir en el PMI de toda la zona euro. Ya, siempre se toma el dato total, ya es realmente como el dato oficial, pero sí hay países que tienen mayor relevancia que otros. Los países que mayor relevancia tienen es Alemania. Alemania es potencia, digamos, de europea, que si es que sale más alto el PMI en Alemania, es muy probable que salga el PMI total más alto. ¿Ya? Igual, antes era el Reino Unido, pero Reino Unido como se independizó de la Unión Europea, entonces ya se lee de forma independiente. Pero en síntesis, Alemania. Tiene que estar, si quieres saber bien sobre Europa, tienes que estar bien pendiente de los datos de Alemania. Ya, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ahora vámonos a en la zona de Reino Unido, lo que les decía, ¿no? Reino Unido. A ver, primero, se espera, dato anterior 46, dato que se espera 45. 2023, caída. Listo. Estábamos en 46, es decir, más o menos por aquí.
fue el anterior. Y se espera 45, es decir, se espera una caída. Perfecto. A ver, pregunta para todos. Suponiendo que mañana nos sale un dato en 47. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Positivo, pero teníamos que ver la tendencia también, profe. Ya, viendo obviamente la tendencia. Positivo porque ya nos estaría cambiando, de hecho, la tendencia. Eso, muy bien. Entonces, no importa que esté por encima de 50. O sea, la teoría te dice esto, está por encima de 50, la economía va bien. Pero sale 47 y también puede ser positivo. ¿Por qué? Porque te está cambiando la tendencia, es decir, de lo que estabas bajista, alcista. ¿Sí? Ahora, lo que me decían antes, ¿no? ¿Qué pasa si está por debajo de 30? Aquí está 30 y aquí estábamos las tendencias en mercado de COVID. Es decir, son las peores expectativas que puede llegar a tener el mercado por debajo de los 30. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasó. ¿Por qué siempre analizamos el PMI? Porque si tú te fijas, el PMI, mira, la expectativa siempre es la antesala de algún problema o de algún movimiento de éxito en el mercado. Eso es lo que se venía viendo los PMIs antes del COVID. Cada vez movimientos más bajos, más bajos, más bajos, hasta que el COVID lo desplomó. Después del COVID, movimientos más altos, más altos, más altos, más altos, más altos, y ahí hubo los máximos en el mercado. Y ahora que estamos viviendo los problemas que estamos viviendo actualmente, cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Casi estamos ya llegando, al menos aquí en Reino Unido, no solo en Reino Unido, sino también en los demás países, a las expectativas que tuvimos antes de pandemia. Casi es lo mismo. Entonces, si te fijas, este dato de aquí es un indicador adelantado de mercado, ¿sí? Es uno de los pocos indicadores que se adelanta al mercado porque te dice con exactitud cuándo puede venir a llegar una crisis, un problema o una bonanza económica también, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor. Muy bien. Listo. Entonces, PMI, 3 de la mañana, ya saben cómo interpretarlo. 3:30, datos de Reino Unido, saben cómo interpretarlo. Y de ahí ya saben cómo interpretar aquí, ¿no? Datos de Estados Unidos, exactamente lo mismo. Los datos de los PMI, ya saben cómo interpretarlo. Entonces van a ser, como pueden ver, van a tener volatilidad. Mañana va a haber fuerza en las divisas por estos datos. Tatiana me pregunta, profe, disculpe, ¿cómo analizar las inversiones sube el PMI? Ya, perfecto, a ver, déjame ver. ¿Cómo analizar para las inversiones sube el PMI y sube el euro? Ya, a ver. El PMI, insisto, vamos a coger el dato del euro. Listo. El PMI es un dato de expectativa. Si te sale un menor dato, lo único que te estás diciendo es como que yo voy a tener, tengo menos expectativa cada vez de crecimiento. Entonces, ahí tienes que encontrar la correlación entre los mercados. Si tienes menos expectativa de crecimiento, ¿qué significa? Que las acciones van a valer menos. Listo, el euro va a valer menos, eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Pero ojo, a pesar de que genere volatilidad en el corto plazo, las consecuencias se van a ver en el largo plazo. Es decir, en el largo plazo, nosotros vamos a ver las consecuencias de los PMIs en el largo plazo. ¿Ya? En el corto plazo, lo único que vas a encontrar es que sí, el euro cae quizá 1%, 2%, pero en el largo plazo, en la tendencia de largo plazo, vas a ver que el euro va a comenzar a tener tendencia bajista. ¿Por qué? Porque sus PMIs son bajistas. ¿Ya? De esa manera tienes que armar las carteras. Es decir, si cada vez tienes PMIs más bajos, deberías considerar no tanto comprar acciones europeas, porque podrían ocasionarte pues problemas, básicamente, ¿sí? Y respecto al euro dólar, a las 3 de la mañana, que es lo que sale en la noticia, debería haber una volatilidad a favor del dólar americano, ¿ya? Eso a las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana, pues ya tenemos las otras noticias, ¿no? En este caso, la sesión europea y todo lo demás. Toda la sesión americana, perdón. Y ahí se debería interpretar de la misma forma. Bien. Profe, me dice Said, ¿el euro o la libra no tienen alguna relación con el PMI? Digo, porque sus movimientos son casi iguales. Mi pregunta es que sale de esa zona del euro negativo y puede salir negativo también. No necesariamente. Antes sí, por el tema de que antes se regía, digamos que bajo las mismas alianzas, a las mismas cooperaciones, porque ambos pertenecían a la Unión Europea. Ya, pero a partir del Brexit, que pasó en el año 2016, Reino Unido se salió de la Unión Europea y obviamente va a tener de alguna forma correlación
porque son países que han cooperado históricamente y además que están cerca y que pues funcionan de la misma forma, ¿no? Pero no necesariamente significa que si es que el PMI de Europa sale negativo, el PMI de Reino Unido va a salir negativo, no necesariamente. Ponle así, es como que la relación entre el dólar australiano y el dólar neozelandés, ya es igualito. El dólar australiano a veces sube y el neozelandés le sigue, pero a veces no. A veces el dólar australiano sube y el neozelandés no sube. ¿Ya? Entonces, sí existen momentos en donde sí coinciden, pero no significa que tengan una correlación bien marcada. Básicamente porque ya se rompió las cooperaciones económicas que ellos tuvieron en el tiempo. Bien. Galo me dice, por favor, cómo ingreso al gráfico del PMI de Investing. Solo tienes que aplastar aquí en la noticia, abrir otra pestaña y aquí está el PMI. Listo. Bajas y listo, ya tienes el gráfico del PMI. En este caso, este es de Estados Unidos. Aquí la de la curva bajista no es tan pronunciada como en Europa, ¿no? Bueno, básicamente porque uno de los ganadores de este último tiempo sobre el tema de Ucrania, la inflación y las restricciones ha sido Estados Unidos. Y uno de los grandes perdedores ha sido Europa, ni siquiera Rusia, ¿saben? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Listo. O sea, los índices europeos podrían hacer la baja. Sí, es muy probable. Si el PMI da a 42, que es la expectativa, los índices europeos como el IBEX, el DAX, el FTSE 100, lo más probable es que se desplomen mañana. Mañana se desplomen. Y depende también de cómo le vaya el PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos. Mañana podemos encontrar al Nasdaq a la baja, al Dow Jones a la baja o a la alza, dependiendo de cómo estén. Esta semana, según lo que estoy viendo las expectativas, hay pocas, o sea, según lo que estoy viendo los pronósticos, como ustedes pueden ver, hay poca, en Europa hay poca expectativa de crecimiento. Como pueden ver, los PMIs están más bajos en la previsión que los datos anteriores, mientras que en Estados Unidos están más altos. Si ves aquí, el anterior fue 46, 49. A pesar de tener una tendencia bajista, pues cada vez van recuperándose en Estados Unidos, en Europa no tanto. Y es lógico, insisto, uno de los ganadores de la Gran Guerra, que ha sido entre Rusia y Ucrania, ha sido Estados Unidos, porque ahora ellos pueden vender energía o petróleo, pues de forma directa y mucho más costoso. Una de las muchas beneficios que pueden llegar a tener, pero insisto, es harina de otro costal. Después tenemos las encuestas de empleo en Estados Unidos. Esta parte es importante porque es la primera señal de lo que puede llegar a suceder en la economía americana el día de mañana. Ya, es lo que les decía yo hoy, hoy al inicio de la sesión, que este día o esta semana se va a mover muchísimo con datos de expectativas sobre los PMIs y con datos del empleo. Entonces, la tasa de desempleo es el dato general, por decirlo así. Si el desempleo sube, entonces eso es malo para la economía, ¿ya? Si el desempleo, digamos que decrece, entonces eso es bueno para la economía. Pero antes de los términos de desempleo, como ustedes lo ven aquí, ¿qué tenemos? Las encuestas de empleo. ¿Qué significa eso? Básicamente, que obviamente entre mayor número, en este caso, de tasas o de oportunidades laborales que existen en Estados Unidos, va a haber menos desempleo. Entonces, mañana este va a ser el primer indicador que vamos a observar. Bueno, ese es muy fácil de interpretar, ¿no? Tiene que ser superior a la previsión o igual a la previsión para que sea bueno. Si es inferior a la previsión, es malo. Ya, se trata de encuestas de empleo. Aquí no hay mucho que ahondar. Eso el día de mañana. Entonces, en síntesis, mañana en pre-market, a partir de las 8 hasta las 9, 9:30, hasta, sí, 9:30 diría yo, que es el inicio de la sesión americana, yo diría, no operen. En esas noticias en específico, no operen, porque esas noticias van a mover durísimo el mercado. Si quieren operar, yo les diría, operen a eso de las 4, 5, 6, 7 de la mañana, que no hay noticias. Si ven, el mercado va a ser bien técnico a esa hora, porque después del PMI, que sale 3:30, ya tenemos 4 y se estanca. El mercado va a ser bien técnico y se va a estancar hasta las 8:30, y a las 8:30 ya salen datos del PMI, datos de encuestas de empleo, el mercado se va a volver loco mañana a esa hora y después se va a calmar otra vez hasta la sesión asiática.
Entonces, cuidado con invertir en estas horas. Mañana van a ser bien fuerte. Después de todo, el discurso de la Reserva Federal apuntó muchísimo al empleo y a las expectativas de crecimiento sobre la producción, es decir, los PMIs. Bien, una vez dicho eso, mercado asiático, después de todas esas noticias, va con la tasa de desempleo, muy importante para la zona de Nueva Zelanda, a ver qué sucede. Podría ser la antesala. Entonces, yo que digo, aquí, este dato de aquí, y el dato de la encuesta podría ser clave para saber el dato del día viernes. ¿Por qué? No olviden que todos los mercados están globalizados, ¿ya? Si vemos que la tasa de desempleo a nivel mundial comienza a acelerarse o desacelerarse, lo más probable es que comience a contagiar a los demás mercados. En otras palabras, este dato de aquí podría ser importante para poder pronosticar el dato de Estados Unidos que nos va a entregar el día jueves o el día viernes, ya vamos a revisar. Y el dato de aquí, lógicamente, porque ofrece una información directa a la tasa de desempleo. Entonces, cuidado, que mañana es importante. Mañana no invertir en estas horas de 8:30 a 9:30, no invertir apenas una hora, ¿no? No invertir en esa hora y tratar de invertir después de ese horario o antes de ese horario. Y segundo, en la tasa de desempleo, obviamente no invertir en ese horario. Y segundo, analizar qué es lo que pasa con este dato, porque ese dato puede ser de gran relevancia para los demás. Bien, día miércoles. Miércoles vamos a empezar toda la sesión de pre-market bien tranquila, muy técnica, desde las 2 de la mañana que empieza el mercado europeo hasta el pre-market, como puedes ver, hasta las 7 el mercado va a ser absolutamente técnico, con impulsos y retrocesos normales, y todo va a cambiar a las 7:15, que tenemos, como tú puedes observar, el cambio de empleo no agrícola. ¿Qué significa eso? Nuevamente, hablamos de empleo y esta vez no hablamos directamente a la especialización del empleo agrícola o el empleo de construcción. Ya, bueno, todos sabemos, ¿no? Que cuando se trata de empleo, los sectores que más empleo dan es el sector agrícola y el sector de construcción. Bien, entonces siempre es importante revisar la tasa o el cambio del empleo no agrícola o no de construcción. En este caso solo es no agrícola. ¿Por qué? Porque esto te señala otro tipo de empleos, o sea, empleos más especializados, por ejemplo, el de consultor, el de empresario, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también es un dato relevante. No es el dato total de la tasa de desempleo, pero sí es relevante. Entonces, mucha atención, porque dependiendo de este dato y el dato del día martes, vamos a interpretar la tasa de desempleo. Después de eso, tenemos los inventarios de crudo. Yo creo que no va a generar volatilidad en el mercado. Si bien es cierto, debería generar volatilidad, pero insisto, no creo que genere porque el mercado va a estar bien atento a la tasa de desempleo. Entonces va a poner en segundo grado a los inventarios de crudo. Entonces dudo mucho que se mueva bajo este tipo de noticias el crudo en sus etapas o el gas natural. Después de eso, datos del PMI en Japón, no le paren bola, realmente Japón es un país que no defiende su tipo de interés, entonces no va a generar volatilidad. Y la balanza comercial, un dato de segundo nivel, no va a generar volatilidad. En otras palabras, yo diría, después de las 7:15, mañana hay que despapallarnos invirtiendo, perdón, el miércoles, hay que despapallarnos invirtiendo porque el mercado solo se va a mover con este dato y se va a estancar. Se estanca y vamos a encontrar datos alcistas o bajistas, pues ya dependiendo de cómo le vaya al mercado. ¿Ok? Entonces mañana el miércoles va a ser bien técnico después de las 7:15. Entonces, recomendación, pueden invertir a partir de las 4 de la mañana hasta las 7 o después de las 7:15 en adelante. Lo mejor sería invertir 9:30. ¿Por qué? Porque 9:30 empieza la sesión americana y como ya salieron los datos a las 7:15, pues tienes pues mucho tiempo para que el mercado se mueva, ¿no? Día jueves, tenemos nuevamente datos de los PMIs, estos datos del PMI compuesto, en este caso no solo te señala manufactura, no solo servicios, como dice la palabra, es compuesto, te señala los dos sectores. Y también te va a dar el dato del PMI de la zona euro, en este caso misma interpretación, solo que en este caso va a vincularse al sector de servicios, el anterior era el sector de manufactura, parte importante. PMI compuesto, PMI de servicios nuevamente, y tenemos en este caso la decisión de tipos de interés de Reino Unido. Insisto, lo más probable es que se aumente el tipo de interés en la libra esterlina, es lo más probable, pero nuevamente, lo que nos va a importar es esto, las actas de la política monetaria del Banco Central de Inglaterra. ¿Por qué?
porque aquí en estas actas nos va a decir qué es lo que espera el Banco Central de cara a futuro. Aumentar más el tipo de interés, no aumentarlo, diluirlo, hacer el punto pivote, qué datos tomar en cuenta. Esto de aquí va a generar. Aquí va a haber volatilidad, sí, pero no creo que sea una volatilidad tan grande. Insisto, la semana pasada aumentó el tipo de interés Europa, aumentó el tipo de interés Estados Unidos y no generó volatilidad, siendo las potencias que son. Ya no generó volatilidad. ¿Qué es lo que pasó? Que se esperaron al discurso y el discurso generó la volatilidad del caso. Bien, y como es de costumbre, el día jueves, los días jueves, siempre nos salen las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, dato bien relevante en el mercado que va a generar mucha, pero mucha volatilidad, las peticiones de subsidio de desempleo, porque básicamente va a hablar directamente sobre las personas que se han quedado sin una nueva fuente de empleo y que están subsidiadas por el seguro de desempleo de Estados Unidos. Después de eso, nuevamente, datos del PMI de servicios y compuestos, va a ser relevante en bolsa. Entonces aquí yo diría, invertir en pre-market sería una buena opción. 4, 5, 6, 7 de la mañana. Ya no invertir después de las 7 porque tenemos las peticiones de subsidio de desempleo y los datos del PMI, como puedes ver. Entonces sí va a haber mucha volatilidad con estas grandes noticias. Y de ahí yo te diría, puedes invertir después de las 9:30 porque ahí el mercado comienza en este caso a parar, ya a generar tendencia por fin. Y el día viernes, bueno, perdón, tenemos la decisión de política monetaria, en este caso de Australia. Vamos a ver qué sucede. Insisto, lo más seguro es que existe el aumento, pero lo que nos interesa es el discurso. Bien, día viernes, este es el día más fuerte realmente de lo que puede llegar a suceder, porque en primera instancia vamos a tener lógicamente las nóminas no agrícolas de los sectores de Europa, que ya hemos observado con anterioridad, ¿sí? Y por otro lado también, aquí ya comenzamos a tener datos directamente vinculados al empleo en Estados Unidos. Nuevamente, ingresos medios por hora, esos datos vinculados al empleo, nóminas no agrícolas, es un dato total de lo que le puede llegar a pasar a Estados Unidos con el empleo no agrícola, tasa de participación laboral, es un dato netamente vinculado al mercado de Estados Unidos, nóminas privadas no agrícolas, lo que les decía, el empleo especializado, tasa de desempleo, que de alguna forma toda la semana nos van a estar dando pistas de lo que puede llegar a pasar con el desempleo. El día viernes por fin vamos a tener el dato de desempleo. Igual ahora antes de acabar vamos a hacer un modelo econométrico para ver qué puede llegar a suceder, pero lo que se espera es que se mantenga la tasa de desempleo, es decir, que ni suba ni caiga. Bien, y después de este dato que va a generar la mayor volatilidad del mercado, insisto, este dato de aquí va a ser extremadamente fuerte, así que aquí sí, recomendación, cuidado con operar, porque esto sí puede quemarles la cuenta, va a ser un dato muy fuerte y de mucha valoración. Y después de ese dato, como pueden ver, el mercado se va a calmar. Bueno, en Canadá también va a salir tasa de desempleo, etcétera. Y se va a calmar con posiciones netas especulativas, es decir, se acabará la semana de inversiones a partir de póngale 9:30 de la mañana, que el mercado se va a comportar muy técnico. Bien, entonces, en síntesis, semana de PMIs, muy importante no invertir en esas noticias, sino antes o después, importante. Y por otro lado, también es importante que si bien es cierto, como, insisto, que inviertan antes o después, pero también que vayan observando cómo el mercado nos va dando las pistas desde el día de mañana sobre el tema del empleo. Como pueden ver, cada día nos va dando una pista. El día de mañana tenemos las encuestas de empleo, el día miércoles tenemos el cambio de empleo no agrícola, el día jueves tenemos el subsidio de desempleo. Entonces, cada día nos van dando cada vez señales de lo que puede pasar con la tasa de desempleo. Bien, dice, pero la tasa de desempleo, la previsión es similar a la anterior. ¿Será que genera bastante volatilidad? Sí. Créeme que la tasa de desempleo va a generar la volatilidad más grande, muy, muy similar a la volatilidad de la semana pasada, muy similar. ¿Por qué? Porque el discurso de Jeremy Powell era vinculado a eso, era vinculado netamente al empleo. En síntesis, ellos te dijeron esto. Si el empleo sube, yo subo el tipo de interés. Es lo que te dijo Jeremy Powell. Entonces, si mañana se sube el empleo, el mercado lo va a tomar como perfecto. Es momento de comprar o vender porque se va a aumentar el tipo de interés. ¿Ya? Por eso es que va a generar mucha volatilidad, porque el discurso de Powell fue vinculado netamente a la zona del empleo. Bien, ahora vámonos a, como les dije, las previsiones.
econométricas y con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, utilizamos Trading Economics para poder acercarnos un poco desde la macroeconomía al mercado. Estados Unidos. Tasa de desempleo. Y lanzamos el forecast y listo. Dice, la tasa de desempleo de Estados Unidos tiene la expectativa de estar en 3.8% en lo que acaba del cuarto, de acuerdo a los modelos econométricos. Bien, entonces, el día viernes se esperaba una tasa de desempleo del 3.6. El modelo econométrico te apunta directamente a una tasa de desempleo de 3.8. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar la tasa de desempleo, es decir, va a haber menos empleadores. Ya, en síntesis, si es que existe menos empleo, probablemente se retrase el tipo o el aumento del tipo de interés. Se retrasa el aumento del tipo de interés. Si se retrasa el aumento del tipo de interés, significa que el dólar americano va a perder posiciones. En otras palabras, oro en máximos históricos, euro inicialmente en caída, después en suba, libra esterlina suba inminente, incluso después de subir el tipo de interés, podría seguir subiendo con la tasa de desempleo de Estados Unidos. Acciones podrían subir a máximos históricos, ¿ya? Porque obviamente no se va a aumentar el tipo de interés. Si no se aumenta el tipo de interés, entonces las acciones es un entorno de crecimiento para las acciones. Ya, esas serían las consecuencias de tener un desempleo, en este caso, menor a lo esperado, ¿sí? Perdón, más alto de lo esperado. Ustedes dirán, pero hay más desempleo, ¿por qué las empresas crecerían? Ya, esto es lo interesante de la economía. Las empresas, en este caso, crecerían por la expectativa de que el tipo de interés no se va a aumentar, más no están creciendo porque están generando mayor valor. ¿Me hago entender? Ya, eso se llama especulación. Cuando los inversionistas invierten en una empresa no porque sea buena, sino porque creen en que el entorno va a mejorar. ¿Me hago entender? Ya, esa es la expectativa que estamos viviendo hoy en día. Bien, ¿se entendió esta última parte? Ya, perfecto. Con esto terminaríamos la sesión de análisis fundamental. Por favor, sigamos las recomendaciones que he mencionado y cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden hacernos directamente a través del grupo o de forma interna. Por mi parte, pues les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Gracias, espero que esta sesión pues les haya gustado y cualquier cosita ya estamos hablando. Nos vemos, chau. Gracias, profe. Gracias, profe.